Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Bien Vivir, este rincón en el que conversamos y debatimos y filosofamos sobre qué es esto del bien vivir. Y normalmente siempre estoy acompañada en este espacio, y hoy estoy acompañada de una amiga, una mujer que quizás tú que estás escuchando o que estás viendo el vídeo, quizás ya la conoces. Ella es Sandra Rojo. Hola, Sandra. Hola guapa, ¿qué tal? Y hola a todo el mundo que nos vea y nos escuche. Muchas gracias por animarte, por decir que sí a esta charla que va a ser así relajada y entre Un amigas y entre cafecito, amigos. Un cafetito. exactamente. Un cafecito que haría una por la mañana o incluso por la tarde para contarse cuatro cosas. Eso es. Sandra, lo que decía ahora al principio, habrá gente que ya te conoce, pero por si hay alguien que no, preséntate, cuéntanos. Seguro, Sandra Rojo. seguro que hay mucha gente que no. O sea, bueno, pues soy Sandra Rojo. Hay gente que a lo mejor me conocerá por mi trayectoria en la fotografía. Antes hacía fotografía. Y pues no sé, me tiré como 3 años en crisis para hacer un cambio, porque quería hacer algo más. Porque a veces como que la gente, ¿no?, que te conoce en este cambio, claro, la gente ve como este cambio desde fuera y cree que tú has dicho un día, ya no hago esto, ya no hago esto. Y no Que te funciona levantaste así. por la mañana como, Sí, has oye. dicho, mira, ¿sabes qué? Hoy no, entonces, todo ese proceso es interno, obviamente no se ve, pero o lo ven las personas que están más cerca tuyo, que piensan, ¿qué te ha pasado? Te ha dado un parraque. El tema es que lo enfoqué porque yo quería hacer algo más profundo, porque yo soy una persona profunda, esto es así. Y entonces a día de hoy, después de darle, ¿no?, empecé haciendo mentorías, acompañando a gente, a partir de mi propia experiencia, que es siempre como la base que yo utilizo, ¿no?, para poder acompañar a otro. Hay una frase interesante que escuché hace no mucho y ni sé dónde, pero es como que nadie puede acompañarte a un lugar donde no has ido. Y Ujú, entonces, ¿no? Es como, al final hay personas que, a mí me gusta verlo como que no estamos ni más adelante ni más atrás, simplemente hay alguien que ya ha recorrido un trocito de camino que tú todavía no has hecho. ujú. Entonces, acoger de la mano a alguien y acompañarlo ahí para decirle, es normal que te pase esto, etcétera, ¿no? Entonces, de las mentorías, estudié astrología, que es algo que me flipa desde que soy muy pequeña, pero como ha habido tanta historia con esto de la astrología, ¿no?, que parece como, esto es una pseudociencia y todas estas historias que hay, ¿no? Y con el rollo de la bruja Lola, que no tiene nada que ver con esto. Eh, claro, entonces, hasta que al final he como nombrado un poco el territorio, ¿no?, que esto cuesta. Y finalmente podríamos decir, o sea, yo a día de hoy digo que soy psicoastróloga, porque la astrología que yo hago es psicológica y evolutiva, y mentora, porque acompaño a personas también en procesos. Y ahí, evidentemente, en medio hay un montón de cosas. Entonces, Sí, al a final, veces pues, cuando te describes y te pones así como eso de las etiquetas, ¿no? Y da la sensación de que te estás dejando todo ese matiz de grises que, pero está que... bien, está bien. Yo creo que está bien. El hecho, esto es una reflexión, ¿no?, que hacíamos con una de mis maestras, etcétera, en plan, al final hay que nombrar el espacio y el territorio para que la gente también entienda, porque es cierto que yo he pasado un tiempo de esa etiqueta, ¿no?, donde ponía fotógrafa y ahora parecía que estaba missing, en plan, había que poner algo ahí. Sí que es cierto que te sientes como en una especie de mar abierto que no sabes, ¿no? Es como no veo Ujú, tierra en ningún sitio, estoy en un proceso y... Pero el hecho de nombrar sí que es cierto que a ti te ayuda también a recolocarte y a los demás a entenderlo. ujú, ujú, ujú. Pero bueno, que esto mañana puede cambiar, o sea... Bueno, esto ya lo iremos hablando ahora aquí en la conversación, pero igual que estabas hablando ahora del proceso, este proceso de cambio que tú has vivido, yo siempre Sí, digo, esto del bien vivir o el vivir a secas es un proceso igual, estamos todos en continuo cambio y en continuo aprendizaje y de es cierto. búsqueda, ¿no? Y lo que hoy nos funciona y lo que hoy tal, pues mañana habrá evolucionado. Quiero preguntarte un montón de cosas ya de solo esta pequeña intro que has hecho, pero antes de nada, y con esto que estábamos diciendo ahora de nombrar las cosas, ¿no? Hay una pregunta que siempre hago al inicio, ¿qué es para ti el bien vivir? ¿Qué consideras que es para ti el bien vivir? Ah, es muy amplio, ¿eh? Ujú, Esto.
pero a día de hoy y de donde vengo, y mañana no lo sé, pero a día de hoy creo que para mí el bien vivir tiene que ver primeramente con una paz interna. O sea, cuando dentro las cosas se sienten bien, todo lo de fuera se siente así, ¿no? O sea, al final es como es adentro, es afuera, frase ya muy dicha, pero ciertamente es así, ¿no? Porque tus gafas marcan el panorama o tiñen el panorama de lo que ves. Entonces, para mí el buen vivir es conocerte y saber qué necesitas, porque en base a eso puedes organizar y estructurar tu vida para que vaya acorde contigo. Y cuando contra más en coherencia sientes de lo que necesitas, de lo que te gusta, de donde estás cómoda, eso se construye afuera, yo creo que no hay mejor bien vivir que eso, ¿no? Que lo de dentro realmente concuerde con lo de afuera. Desde dónde vivo, en qué ocupo mi tiempo, con qué personas me relaciono, qué es lo que hago yo para sumar, en qué trabajo, ¿no? Etcétera. Entonces, para mí el buen vivir es la mayor coherencia posible entre quién soy yo y las cosas que realmente estoy haciendo afuera. Claro, y de este modo queda incluido todas las distintas esferas en las que en nuestro día a día o nuestra vida nos movemos, ¿no? Porque a veces parece que lo identifiquemos con un aspecto, ¿no? Como tener un buen trabajo o tener pareja o no tenerla, ¿no? Como que lo relacionamos como, pues, poder viajar mucho, no sé, estoy diciendo cosas muy, muy, muy pequeñitas, pero tal como lo has presentado, parte de una cosa interna y que es desde que me levanto hasta que me voy a dormir, incluso cuando sueño, ¿no? Es las 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Sí, es que realmente, sí, primero que yo pienso que la persona es íntegra, ¿no? Desde el cuerpo. O sea, se me hace muy raro, por ejemplo, la medicina tan como segmentada, porque mi cuerpo no va separado de mi cabeza, ni mi mano de mi pie, ¿no? Al final todo es un sistema que funciona. Entonces, si partimos de ahí con todo lo demás, la persona es íntegra. Yo puedo tener un trabajo maravilloso y, o sea, quizá el buen vivir, ¿no? En una parte, en una capa muy, muy, muy superficial, alguien podría, o la sociedad o la cultura, quizá lo ha estandarizado o lo ha metido en el cajón del buen vivir, es tener éxito, dinero, ¿no? Y todo esto, pero es que, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es tener dinero? Porque para uno tener dinero es muy diferente a lo otro. O sea, entonces, al final en realidad yo no creo que tenga que ver con una cosa concreta, ¿no? Sino con un sentimiento dentro, porque cuánta gente hay que lo tiene supuestamente todo eso que tendrían que tener y se sienten tristes, vacíos, y tú les preguntas si no están satisfechos, ¿no? Entonces es como, obviamente tiene que partir de algo dentro, porque si es que no estás bien, es que nada fuera va a estar bien. Claro, hay hay esta palabra que has dicho ahora de satisfechos, ¿no? Podríamos hacer ese símil entre lo que decías de la paz interior, esa coherencia, con sentirse satisfecha. Yo creo que una parte sí, ¿no? Para mí la paz interior o interna y esa coherencia tiene que ver con que yo me voy a la cama y me doy cuenta de que estoy satisfecha de mi día. Y eso no quiere decir, porque suena como, vivimos todo el día en comunión y en paz y todo está bien. No, o sea, pasan cosas. Lo que pasa es que en el cómputo tú te das cuenta de que te vas a la cama agradeciendo. Y no hace falta escribirlo en un papel, que está bien, ¿eh? Todo, pero te vas a la cama pensando, con sus más y sus menos, hoy ha sido un buen día y me siento agradecida por todas las cosas que tengo. O sea, estoy satisfecha con al menos el día de hoy. Mañana Claro. ya veremos. Entonces, sí que creo que tiene un punto de satisfacción. Y obviamente ha de ser satisfacción que vaya acorde conmigo, porque Claro. cada uno, ¿no? Tiene un espectro y unas necesidades. Hay un elemento, y ahora empalmo con lo que has dicho al principio, que te quería hacer preguntas, que puede contrastar, digamos, con esto que estamos hablando ahora, que desde mi punto de vista está muy relacionado. A ver, ¿qué crees tú? Pero ¿Vale? en este camino, en este sentirse satisfecho, en este estar en paz con uno mismo, en esta evolución que hacemos las personas, llegan momentos en los que dejamos de sentirnos así o buscamos, o lo que en ese momento hasta ahora
nos hacía bien, digamos, nos sentíamos bien con ello, pues deja de ser, ¿no? Entonces entramos en esos momentos de crisis o en esos momentos de búsqueda que para mí también forman parte del bien vivir. Es decir, el buscar esta evolución y este crecer es innato en el bien vivir, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, quería preguntarte, decías que has estado en crisis 3 años, si había sido para ti esto así y cómo lo ves, cómo ves esto de las crisis relacionado con el tema del bien vivir. A ver, cuando uno está en crisis no vamos a negarlo. O sea, No a estás mí me contento, preguntabas, digamos. claro, a mí me preguntabas, ¿te gusta tu vida? Pues no, ahora mismo no me gusta. Lo que pasa es que creo que ahí está el aprendizaje, ¿no? Porque se nos ha olvidado que somos parte de la naturaleza y que en la naturaleza todo tiene unos ciclos. Todo. Ujú. O sea, invierno, primavera, verano, otoño, vuelta al invierno, ¿no? Entonces todo tiene un proceso. Esto de construir algo y que permanezca para siempre es imposible. Por una parte, da seguridad, aunque es un poco falsa seguridad, ¿no? O una ilusión, pero es cierto que por una parte da seguridad, pero es que por otra limita, ¿no? Porque Ujú. también es cierto que si nos planteáramos, oye, esto que has conseguido y que te ha costado llegar aquí, ¿no? O que te has esforzado y ahora estás satisfecha, ¿y qué pasa si mañana te has cansado? Porque claro, Ujú. comer arroz te puede encantar, pero cada día arroz, quizá después de 3 años digas, pues quizás me apetece probar otra cosa, ¿no? Entonces, creo que partiendo de esa base de que todo tiene un ciclo, obviamente, cuando tú pasas esa crisis, cuando estás inmersa en esto, pues no te gusta dónde estás. Es curioso porque yo recuerdo que en aquel momento hacía psicoanálisis porque yo he hecho un montón de cosas y recuerdo que mi manera de explicar cómo me sentía era en travesía, lo que Ujú. comentaba antes, ¿no? Es decir, te das cuenta de que has abandonado una orilla conocida Ujú. y te has subido en un barco y pasa mucho tiempo y solo ves agua y obviamente como Ujú. nunca ves tierra, es un plan de me habré perdido, ¿a dónde Voy a voy? No una tengo ni parte, idea. claro. Claro, puedo tener sensaciones, hay días que me parece que estoy más cerca, hay días que otra vez me parece que estoy mega perdida. Hay una travesía, entonces, Ujú. evidentemente, una de las cosas que es para mí muy interesante, y de hecho cuando haces, bueno, cualquier cosa que hagas, pero eh, cuando empiezas a trabajar con gente y haces cualquier formación, el primer viaje muy profundo es el de autoconocerte, ¿no? Ujú. Entonces, es curioso porque cuando yo estudiaba Neptuno en astrología, me di cuenta de que había tenido un tránsito que es como ese planeta pasando por un lugar eh, que concordaba con eso, que es Con como de repente tenías una estructura, de repente te has embarcado en un viaje que no tienes ni idea a dónde va, ni cuándo acaba, que esto es bastante desesperante, yo soy una claro. persona muy controladora. Entonces, en ese proceso, obviamente eso no lo puedes sentir como bien vivir en ese momento, ¿vale? Porque evidentemente Claro, no estás en coherencia incertidumbre. porque ni siquiera estás en crisálida, ¿no? Ujú. Pero sí que es cierto que eso te ayuda, o sea, no quitamos, aunque tú no lo vivas así, no quitamos que eso es parte del bien vivir porque Ujú. necesitas pasar otra vez ese proceso para volver a emerger en una nueva situación que vaya mucho más acorde contigo. Ujú. Entonces, es cierto, cuando decías lo de las crisis, que creo que no está bien visto la palabra, o sea, cuando la gente dice, estoy en crisis, ¿no? Tal, es como que está muy interiorizado que ese es un muy mal momento y que esa es una situación poco deseable. Y Ujú. sí, es verdad que creo que parte de vivir eso de esa manera es que no nos ayudan ni nos dan herramientas para surfear y porque hay una visión en la que parece que siempre tenemos que estar fantásticos, ¿no? En una Ujú. línea plana de todo bien, etcétera. Pero es irreal. Y lo cierto es que si nos diéramos cuenta de que una crisis es un proceso totalmente necesario de regeneración, creo que tendríamos más herramientas y más paciencia para surfearlo de otra manera. Ujú. Porque todo ese periodo hay una parte en la que lo que te está pidiendo no es, oye, ¿qué sentido tiene estar perdido en crisis sin saber con esa incertidumbre? Pues resiliencia, aceptación, paciencia, humildad de darte cuenta de que crees que lo controlas todo y la vida tiene sus propios planes. Entonces, creo que hay
muchas cualidades que requieren de ti en ese momento que de otra manera no se activarían Ujú, y que te enseñan un montón de cosas, ujú, al menos ujú, mi experiencia. ujú. Entonces, sí es parte del bien vivir, aunque en el momento no lo parezca. Hay una cosa que además, ¿qué piensas tú? Ah, cuando pasas la primera crisis, tengas la que tengas, eh, bueno, no, a veces puedes vivirla como un gran drama, ¿no? A medida que vas Mm. pasando crisis en la vida, porque esto ocurre, como tú decías, es cíclico, ¿no? Y vamos pasando por etapas así. Bueno, la experiencia es un grado y has cogido herramientas de todo esto que aprendes. Aprendes muchas cosas, como tú decías, de ti mismo, de ti misma. Yo una de las últimas cosas que estuve reflexionando era también este aspecto como resultadista, que yo por lo menos tenía y que creo que también de forma general se nos mete un poco en la cabeza, ¿no? De decir, estás haciendo algo para algo, el objetivo es ese resultado, el estar bien es el resultado, y entonces el propio proceso que tiene un gran valor y que no sé si decirte que para mí incluso estoy en un punto de que casi tiene más valor, porque, porque estoy viendo la vida como un proceso continuo. O sea, estábamos en una orilla y ahora llegamos a otra y no deja de ser un proceso para llegar a la final. No sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, el Si es que hay entender final. esto, si es que al final, madre, nos estamos yendo a un lugar muy interesante. Claro, es que Bueno, partiendo esta de la parte base, ¿no? Que mm, yo creo que mm, la vida es el proceso. ¿Sabes cuando la frase esta, yo recuerdo haberla estudiado en el cole, de Calderón de la Barca, la vida es sueño? ujú, claro. Y parece otra cosa. A día de hoy, si pienso en esa frase, la entiendo y pienso, ah, amigo, Ah, claro. porque en realidad es como, ya es el proceso. Ujú, Entonces, cuando integras que la vida es proceso, dejas de pensar, y lo digo por experiencia, de que vas a llegar a un lugar, vas a plantar la bandera y vas a decir, ah, al llegué, ya fin. está. Yo me puedo descansar. Y con esto tampoco queremos ir a una visión fatalista de que es que siempre hay que estar haciendo cosas y aprendiendo y autoconocimiento. No, pero precisamente por eso, ¿no? Porque hay fases en las que estoy en búsqueda o en creación, hay otras en las que estoy en descanso, hay otras en que recojo frutos así, Ujú, ¿no? Y ujú, esto que decías de lo resultista, ¿no? O todo abocado a producir, yo creo que tiene mucho en la base de que vivimos en un sistema capitalista y obviamente pues se piensa en la producción y en el resultado, no en las personas. ujú, ujú. Entonces, es cierto, ¿no? Y esto me pasa a veces, ¿no? Cuando nos sentamos con personas, ya sea en mentoría, ya sea en sesiones, etcétera, que aparece el hecho de lo poco que nos permitimos hacer algo que no vaya destinado a un fin. Ujú, Por eso está tan mal visto aburrirse y no hacer nada, ¿no? Porque, claro, ujú, eso no tiene un fin ujú, productivo. Entonces, sí que creo que cuando te das cuenta, ¿no? Al menos como lo he vivido yo, una, que la vida es el proceso y no vas a llegar a ningún lado, quizá te dejas de correr un poco porque dices, si estoy en el ujú. proceso, me da tiempo a sentarme, estarme de pie, correr, hacer otro tramo andando, no hacer nada durante un tramo. No sé, yo lo vivo Disfrutar el con paisaje. ligereza. Claro, Ujú, lo vivo con más ligereza, porque es que si ujú, no, sentía como una presión aquí de venga, claro, venga, como el, ¿sabes el burro y la zanahoria? sí. Siempre a lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Y eso creo que para mí ha sido un clic muy, muy grande Ujú, porque yo considero que era una persona antes, seguro que hay tintes todavía de mí en esto, ¿eh? Pero en la que siempre estaba luchando por llegar a algún lado y cuando llegaba como ya tenía otros sitios donde seguir claro, llegando, tampoco lo disfrutaba y decía, claro. entonces, ¿qué sentido tiene esto? Estabas pensando en lo Hámster. siguiente, claro. Exactamente. Sí. Eh, sí, y creo que uno de los cambios, también yo he notado en mí, cuando te empiezas a plantear
lo pongo con este término del bien vivir, pero al final te empiezas a plantear tus prioridades, estar bien, lo que te gusta, ¿no? Lo que quieres hacer. Está mucho en esta parte del autoconocimiento que decías al inicio y en soltar esta parte productiva y conectar mucho más con la parte natural, con la parte animal, con la parte ancestral, con esa parte natural que somos, ¿no? En unión con el sistema natural en el que estamos y también nuestra parte natural, ¿no? De esta parte de los ciclos, de esta parte del descanso, de esta parte del alimento, de la nutrición, de esta parte de la alegría, ¿no? Toda esta parte que no tiene nada que ver con lo de fuera y que tiene mucho más que ver con la parte natural. Y aquí enlazo un poco con la pregunta que quería hacerte de qué técnicas o qué herramientas utilizas tú en tu día a día para... Creo que esto del bien vivir es un arte, ¿no? Es un arte que se tiene que desarrollar y que tienes que practicar. Entonces, ¿qué haces tú en tu día a día para practicarlo, para mantenerlo, para reconectar? Vamos a decir que, o sea, así en simple, si tuviera que hacer una lista, te diría, soy meditadora, medito hace como 6 o 7 años. Es cierto que también tengo ciclos, no soy ninguna monja budista, en plan de... entonces tengo ciclos o fases en las que me cuesta más, estoy más perezosa, pero de normal tengo una práctica de meditación diaria. Ese simple hecho ya hace que yo pueda mantener la observadora y que mi cabeza no vaya tanto, o sea, no se enrole tanto en, ¿sabes? Como los pensamientos recurrentes, etcétera. Entonces, de ahí me da mucha más posibilidad de pescarme en cosas. Claro. Porque a veces no es como, te dicen, la teoría, tienes que tener un pensamiento positivo, o da igual, o no enrolarte en pensamientos negativos, hay que hacer esto, tienes que conocerte, y la gente siempre dice, ya, pero ¿cómo se hace eso? ¿No? Claro. Pues es que no hay otra que practicando. O sea, ¿cómo me hago consciente? Pues teniéndolo en la mente y cuando vas a hacer algo, recapacitando y dándote cuenta que lo has vuelto a hacer. Hostia. Y otra vez vas y te das cuenta de que cuando lo has hecho ya te das cuenta enseguida. Y otra vez, y casi lo haces, pero hoy te has cazado antes. Así se hace la conciencia, no existe un ya está. La Entonces, meditar, iluminación no llega porque enciendes un botón, ¿no? Y se enciende la bombilla. ojalá, Ojalá. ojalá. Me hace gracia porque mi madre se reía lo de los botones, ¿no? En plan, mamá, no hay un botón, ¿dónde está el botón? Entonces, el tema es, teniendo esa premisa, evidentemente, meditar te ayuda a esto, a poner ese espacio de, hostia, darte cuenta, ¿no? También te ayuda a parar. Otras cosas que hago, bueno, pues por todo este cambio que decíamos de esa crisis, de lo que para mí tenía antes, que a día de hoy ya no lo tiene porque me he dado cuenta de que lo que me parecía que me hacía feliz no me hacía feliz o no me llenaba o no era o no estaba en mis necesidades, porque a veces no nos lo hemos planteado, ¿no? Es en plan de, resulta que yo, este es un ejemplo que me encanta, que es rollo, si yo soy una orquídea, pues no me lleves al desierto, porque me puede encantar, pero es que las condiciones no son las que yo necesito. Y creo que hay muchas veces que como no somos conscientes de qué somos o quiénes somos, nos ponemos en un lugar que no va en coherencia para nada con lo que necesitamos de verdad. Y es como, ¿sabes como los juegos estos de madera de los niños? Estamos todo el día tratando de meter un círculo dentro del hueco de un cuadrado y venga, y que no entra. Entonces, cuando sueltas esto, ¿no? Te das cuenta. Entonces, meditar es una. Yo he hecho muchos cambios a nivel de hábitos soy una persona más bien nocturna. Yo conecto mucho más con lo creativo, etcétera, de noche, pero aún así he conseguido irme a dormir más pronto. Eso significa que duermo mejor, que también por la mañana me levanto de forma natural, sin despertador. Algo maravilloso. Yo me he ido a vivir a la naturaleza porque me he dado cuenta de que realmente con mi forma de ser a mí me ayuda a mantener una paz y una calma porque de normal soy muy inquieta. Entonces,
Por la mañana, por ejemplo, algo sagrado es que a mí me gusta tomármelo con calma. O sea, no me importa trabajar hasta más tarde, pero por la mañana me gusta empezar tarde porque me levanto, medito, hago mi cama, me arreglo, le doy de comer a mis gatas, desayuno. O sea, toda esa procesión me gusta hacerla con calma. Entonces, es una tontería, pero al final, ¿no? Son como pequeños hábitos, porque en realidad cuando pensamos en hacer cambios, la gente, yo incluida, ¿no? Cuando empiezas piensas, madre mía, todo lo que tengo que cambiar y voy a hacer esto y lo otro, lo hago todo mal. No, hay que cambiar de poco a poco y normalmente los cambios más pequeños son los que empiezan a hacer mella, en vez de pretender cambiarlo todo de golpe, ¿no? Otra cosa que a mí también me ayuda es salir a la naturaleza. De hecho, es uno de los motivos por los que me vine aquí, el hecho de salir a caminar al bosque. Es muy curioso porque cuando vienes a la naturaleza te es mucho más fácil eh, alinearte con los ritmos orgánicos de la propia naturaleza. Es decir, yo ahora estoy aquí y a las 8 ya he cenado, como ahora además todavía ya se ha hecho de noche, tú ya has bajado revoluciones. A las 9, en la ciudad, el metro va a tope. Claro. Esa gente todavía tiene que llegar a su casa, cenar, preparar esto. Entonces, claro, evidentemente su bajada de revoluciones quizá es a las 12 a la 1. Claro. Y el descanso es, claro, claro. Sí, es como suena la típica receta de come bien, duerme, descansa. Pero es que, perdón, pero ¿qué es la receta? O sea, yo también era de las que pensaba, ya estamos con lo mismo de siempre. Pero es que te das cuenta que cuando haces esos pequeños cambios para ti, es que te sientes mejor. Pero mira, hay una cosa que estás diciendo que creo que también es importante destacar. Es decir, la receta es esa, está claro. Somos un cuerpo físico, que ese cuerpo físico necesita nutrición, necesita descanso, necesita regeneración, bla, bla, bla. Pero, por lo tanto, necesitamos dormir, los ritmos, bueno. Pero tú has dicho una cosa, tú eres, ¿no? Tú te conoces a ti y sabes que tú eres mucho más nocturna, pero has conseguido tal, pero que tú por la mañana prefieres empezar no sé qué. A ti, la técnica del club de las 5 de la mañana, por decirte alguna cosa, eso para ti sería muerte en vida, como quien dice, no lo sé, sería una tortura, eso para ti no es bien vivir. Entonces, No. si uno coge todo lo que escuchamos por ahí, ¿no? Y escuchamos que no comas esto, no hagas esto, haces otro, y lo aplicamos sin el filtro del autoconocimiento, eh, puede ser Bueno, no vas a totalmente lo encajar. contrario. Claro, o sea, es lo que decíamos, ¿no? Si eres una orquídea, no te vayas al desierto. Claro. Y ojo, a lo mejor para necesitar darte cuenta de que eres una orquídea, Tienes que necesitas ir al desierto, Claro, chicharrarte y darte cuenta de que allí no es. totalmente. O También sea, yo he aprendemos así. aprendido, claro, o sea, Claro. porque a veces decimos, ¿no? El autoconocimiento, bueno, entonces, ¿cómo se autoconoce uno? Bueno, pues evidentemente empieza uno a leer, escuchar, ver. Ujú, El tema de ujú, eso es que llega un momento en el que cuando ya tienes esa información, ujú, la has de pasar por un tamiz y quedarte con lo que va mejor para ti. O sea, ujú, no hay nadie más sabio sobre lo que necesitas, te va mejor que tú misma. ujú, Siempre. Pero ni el mejor médico, nadie. Porque eres ujú. tú la que te conoces. Y obviamente conocerse es, jolín, ¿no? ¿No dice la gente que le encanta los comienzos de las relaciones? Aunque a mí no. Pero el Uy, eso rollo tiene ese de, otro podcast. Espérate que eso tiene otro podcast. Eso lo retomaremos en otro momento. ay, cuando tú conoces a alguien, ¿no? Qué bonito todo esto. Pues es curioso porque uno está dispuesto a hacer eso por otra persona y luego no invertimos tiempo en reconocernos y reenamorarnos de nosotras o nosotros mismos. Podría ser una Porque buena eres, frase, ¿eh? El bien vivir es el estar enamorado de uno mismo. y de tu vida, ¿no? Y de todo esto, pero es que, ¿con quién vas a pasar todo el Claro. tiempo de tu vida? Contigo. Porque al final los demás vienen, van, están, no están, pero tú vas a tener que soportarte toda la vida. Entonces, jolín, eh, la relación contigo, contra más estrecha, más sana, más consciente, más en coherencia, Ujú, facilítate el camino. ujú, Porque es que ujú, esto es así, facilitarme el camino, ¿no? Si tú vas con ujú. un mapa, llegas antes. Que sí, que puedes decir, mira, voy a ir por esta calle y no es, pues vale, pues voy a intentarlo. Fantástico. Claro. Pero evidentemente, con un mapa siempre es más fácil. Ujú, ujú, ujú.
Eh, Sandra, bueno, vamos a ir cerrando. Quiero preguntarte Mm. antes, hablábamos ahora, ¿no? De estos, los ritmos, del contacto también con la naturaleza. Eh, eh, Hay algunos aspectos de la naturaleza que los vemos muy evidentes, ¿no? Por lo que decías, si ya pasé al bosque, tal. Pero tú eres experta y una apasionada, como decías desde pequeña, de algo que tenemos un poco más lejos, pero que también es importante, ¿no? Que son las estrellas, la astrología y el papel qué papel juega en tu día a día, en tu bien vivir, en tu bienestar y en las personas, o sea, como herramienta quizás de autoconocimiento, no sé, cuéntanos un poco sobre esto. Pues es curioso porque cuando empiezas a trabajar de esto, tu carta es la última que miras y es como, no sabes para el resto, pero para ti no. Entonces, sí que es cierto que cuando empiezas a estudiar, obviamente tú utilizas la tuya y ahí ya Ujú, hay un viaje increíble, ¿no? mm, Entonces, mm, para mí es una herramienta muy potente porque da respuestas. ujú, O sea, yo soy una persona, me encanta el tarot y me encantan otras muchas cosas, pero es que la astrología, hay una parte mía, ¿no? Virginiana, que es como un poco cuadriculada, que la astrología es muy precisa dando respuestas. ujú, Y las respuestas claras, o sea, yo entendí que a mí el saber me da seguridad. ujú, Entonces, partiendo de esa base, cuando yo tengo conocimiento, esto me hace entender las cosas y me hace hacer clics. No todo el mundo funciona igual, ¿eh? Pero ujú. yo funciono así. Entonces, lo que sí que me doy cuenta es que la astrología lo que ayuda a las personas es a dar respuestas y a entender aspectos de su vida que no encuentran otra razón. Es decir, hostia, pues no me había dado cuenta que era así o era consciente, pero no tenía ni idea por qué. Y sobre Ujú, todo porque hacemos un trabajo de ir bajando a capas. ujú, Porque lo interesante no es decir, oye, tienes un patrón así. La astrología, o sea, la psicoastrología, al final se basa en patrones, mm, ¿no? Eh, no sé, creo que tiene unos 4.000 años de historia. Creo que es una de las prácticas, si no la más antigua de todas. De ahí ha surgido las matemáticas, de ahí ha surgido la astronomía, la ciencia, ¿no? Y me hace gracia cuando ujú. la gente, es que yo no creo. Siempre digo, es que no se trata de creer, es un Claro. lenguaje. Te gusta, no te gusta, lo hablas, no lo hablas, pero no es una cuestión de creencia. Está ahí, es una herramienta, ¿no? Entonces, el tema está en que sí que es cierto que te ayuda mucho a entender cosas, de a ir a capas, porque lo que haces con la psicoastrología es darle herramientas a la persona para que pueda ver cosas en la conciencia, es Ujú, decir, ponerle un nombre y sacarlo encima de la mesa. Porque ujú, a partir de ahí, yo sé lo que hay, puedo darme cuenta y puedo empezar a cambiar, ¿no? La carta es una foto de cuando nacemos, pero no somos la carta. O sea, claro. yo me siento con una persona que no conozco de nada y yo veo una carta y sí puedo intuir unos patrones u otros, que le será más fácil, que le costará más, donde habrá más conflicto interno, ok. Ujú, ujú, Pero tampoco sé al 100% porque esa persona seguramente no es la misma hace 20 años, que hace 10, claro. que hace 5. Con lo que decíamos ¿Por de la qué? evolución. Claro, Exactamente. Entonces, claro. tú vienes con unas cartas, pero a partir de ahí tú las mueves y las utilizas como quieras. Ujú, Entonces sí que me parece muy guay porque a partir de una información se pueden desplegar muchas cosas. Por ejemplo, ujú, con la carta puedes ver temas de trabajo. Esto es algo que le inquieta a mucha gente, ¿no? Porque claro, claro, realmente hay mucha gente que todavía a día de hoy pues no puede hacer algo que le llene de verdad. claro. Entonces, es muy curioso como somos poco conscientes de nuestros talentos y capacidades y cuando te sientas con alguien y le hablas de esto, incluso sucede muchas veces que como nadie lo ha puesto, no le ha dado como luz Ujú, ujú. o espacio, de repente esa persona te dice, hostia, es que a mí eso siempre me ha gustado, pero Siempre se me ha dado bien, claro. ni siquiera me lo había planteado como algo donde que sacarle jugo, ¿no? O Ujú, ujú, sea, leí hace poco, no recuerdo dónde, que cuando tienes, no sé quién lo decía, cuando tienes un niño que se le da muy bien la música y muy mal las matemáticas, ¿no? En este mm, sistema educativo del siglo XIX pensado para producir y no en las personas, lo que se pretende es, pues si este niño
no se le da bien las matemáticas, forzamos las matemáticas, ¿no? Y piensas, no, o sea, es al contrario, si yo tengo un valor de Desarrolla persona, lo que se le da mejor, claro. métele caña a eso, ¿no? Porque de ahí es donde vas a sacar, volvemos a lo mismo. Tenemos una orquídea, la estamos llevando al desierto, Claro, que no claro, importa lo que le des, que se va a morir. claro. Entonces, al contrario, ayuda a la que florezca dándole el entorno más adecuado. Entonces, lo que pasa es que cuando ponemos esa luz, ¿no? A todas esas cosas que muchas veces no entendemos por qué nos pasan, eh, ostras, la persona de repente se siente como aliviada porque alguien la entiende. Lo típico, ¿no? Hostia, me pensaba que solo me pasaba a mí, ¿no? No entendía. Claro. Y eso ya es una validación. Ujú. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, es mucho más fácil, pues, darme cuenta de cosas, buscar herramientas. Al final, cuando tú despliegas en una sesión carta, la gente se suele ir con herramientas, porque la gracia de ahí es que vemos un sistema, vemos qué cosas podemos hacer y yo doy herramientas para que esas personas sigan indagando, sea haciendo terapia, sea leyendo, sea haciendo ciertos ejercicios, sea, yo qué sé, oye, mira, creo que estás mucho en el esfuerzo y habría que intentar meter más el gozo, ¿no? Pues ves y Ujú. apúntate a una clase de danza. O sea, supeditado a nada. Voy porque me da la gana, no voy a sacar nada productivo de eso, ¿no? Porque nos olvidamos de esto. Entonces, es guay porque la verdad es que la gente se va como con mucha información sorprendente y lo entiendo porque esa es la propia reacción mía, ¿no? Claro. Entonces, sí que es guay el hecho de saber ciclos, etcétera, porque creo que es ponernos lo fácil. Es un poco como lo decíamos del mapa. Claro, y mientras estaba escuchando tenía esa sensación, ¿no? De decir, está dando poder a las personas, o sea, me da poder a mí ese conocimiento mío y me das herramientas con las que yo puedo hacer algo, ¿no? Esa sensación de decir, ya Exacto. hay algo que no está bien, hay algo que tal, o estoy bien, pero quiero mejorar, o lo que sea, ¿no? No tiene por qué venir de Sí, un problema, puede ser de unas ganas de mejora. Y me estás dando sí. herramientas, me estás dando argumentos, me estás dando vías, me abres vías por donde poder explorar, ¿no? Es como que abres ventanas y decir, ah, oye, que por aquí, oye, que por allá. Y eso, que das como, ¿no? Que das fuerza a la gente, ¿no? Que son herramientas que dan poder. Abro melones. ¿A qué te dedicas? Abro melones. Me Varios. encanta, mira, ¿ves? Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Yo creo que con esa frase Hola, es soy como... Sandra Rojo, abro melones. Sí, pero es que me gusta abrir melones. Es decir, me gusta poner cosas sobre la mesa para que la gente reaccione porque tengo algo que creo que es positivo, a veces quizá no tanto, ¿no? Que es como que Depende de quién le preguntes. soy capaz de ver como el diamante en bruto de la gente, ¿no? El Ujú. potencial. Entonces, cuando se sienta alguien delante mío y veo todo eso, hostias, realmente suena muy cursi, pero siento amor y pienso, jolín, con todo lo que esa persona tiene ahí para desplegar, por favor, aprovéchalo, ¿no? Entonces, Claro. como que mi ímpetu siempre es intentar dar la mayor cantidad de herramientas o al menos proporcionar esa opción Ujú, para que esa persona realmente pueda accionar esto. ujú, Porque es que ujú, pienso, el mundo necesita tantas cosas, ujú. ¿no? Nos han vendido esto de el curro este de, no, pues es que hay que currar, no, no, perdona, no hay que currar, hay que aportar valor. Y esto lo vamos a ver mucho de cara a la IA, todos los cambios tecnológicos, porque no se trata de currar, se trata de aportar valor. Claro. Y esa sensación que mucha gente siente, ¿no? Y creo que es un fallo de la sociedad o de la cultura, de se siente que no sirven, no saben qué hacer porque creen que no sirven para nada, que no tienen nada que destacable. Y es mentira, todo el mundo tiene algo destacable. El tema es que luego nos han dicho que esto es lo que vale y si tienes todo esto, esto es Ya. como... O sea, ¿qué labor hacen las personas que acompañan o en el hospital? Ujú, Eso ujú. parece que es como cual, perdona, es algo Los muy cuidadores, humano. claro, claro. Hay que tener una mano izquierda, derecha y de todo. Y cuán importante es, o sea, no es un trabajo sencillo para nada, ¿eh? Ujú, Te ujú, enfrentas con un ujú, montón de emociones sobre ti, sobre la persona, sobre cómo se hacen las cosas. Sin embargo, ujú, parece que es como un trabajo de segunda, ¿no? ujú, Y ujú. eso es lo que me da rabia. Entonces, sí, hay una parte de mí que es como, hostia, no.
pongamos en valor que todo el mundo tiene algo que ofrecer. Y la gracia es que no todo el mundo ofrece lo mismo, ¿no? Claro, Ana, claro. a Ahí ti, está la diversidad. claro, a ti se te da muy bien comunicar. Fantástico, porque a mí se me da muy bien tejer, pero no Claro. tengo ni idea de cómo hacerlo llegar al mundo. Pues este es el intercambio que suma. Y sí, Hoy hay sitio leía, para todo eso. hoy leía una frase que me ha gustado mucho, que decía, se nos ha olvidado que el hecho de ser humanos, lo que nos diferencia del hecho de los humanos, hablando sobre esto de inteligencia artificial y todo lo que nos viene, ¿no? No es la racionalidad, es la relacionalidad, es las relaciones. Eso es lo que nos diferencia como seres humanos y está mucho ahí en esta parte que estabas diciendo del valor de cada uno, independientemente de lo que la sociedad en este momento, porque en el siglo XXI, ¿no? En el año 2024 es una cosa, en el 1900 será otra, en el 1800 no sé qué. Totalmente. Y como humanos eso es otro tema. Oye, Sandra, muchísimas gracias. Voy a hacerte una última pregunta ya para Sí, cerrar. No sé si quieres, relacionado con todo eso que estábamos hablando, si hay ¿vale? algún recurso, web, persona, libro que digas, oye, mira, pues es una herramienta que a mí me ha servido, que quieras compartir así de forma general. Ya sabemos que todo es muy personal y todas las sesiones que tú haces, claro, dependen mucho de cada persona, pero si hay algún recurso que digas, esto va a ayudar, esto puede ir bien. Mm, libro es difícil porque yo soy una gran lectora, o sea, una voraz. Entonces leo muchísimo y sí que es cierto que muchas veces recomiendo libros, pero es cierto que dependiendo de la Claro, persona donde está el caso, ¿no? Entonces, decir un libro, hostia, ahora mismo, es hombre, más yo difícil. recuerdo que hubo un libro, sí, hubo un libro que a veces recomiendo que además es muy básico, es decir, Ujú, nivel, oye, acabo de aterrizar aquí, quiero empezar a tirar de este hilo, que se llama ¿Y tú qué crees? De Eva Sandoval. Ese es el ujú, libro que a mí, en su momento, me ayudó a dar el salto de trabajar en una oficina a empezar a trabajar para mí en la ujú, fotografía en ujú. 2015. Entonces, es muy fácil, pero es como un quick rápido de creencias, lo que nos han contado, el éxito, etcétera, ¿no? Otro recurso que me parece interesante es, por ejemplo, bueno, mi maestro de astrología, que es Pablo Flores, y comparte todo y más, o sea, es una persona muy generosa. Hay gente que me dice que le cuesta entenderlo, pero yo creo que realmente lo guay de Pablo es que baja la astrología a un nivel muy, muy fácil. Porque hay como esta vertiente, ¿no? De la astrología elitista, de que la hemos querido sacar de la bruja Lola y entonces nos la hemos llevado al academicismo puro y duro que no se entera nadie. Pero es que la astrología, si queremos que se forme parte de la sociedad, que eso creo que es lo interesante, hay que traducirla y bajarla a la tierra, ¿no? Entonces, Pablo Flores habla por Insta, habla por YouTube y habla un montón de la energía y sobre todo con esa visión de evolución, de aprovechar este momento para crecer, no futurible, sino esto es lo que hay, cómo sacamos un aprendizaje de esto, ¿no? Y para meditar siempre recomiendo a Mar Patmani, a Alexia, que Ujú. es mi maestra de meditación y ella también tiene, de hecho hace nada, También que comparte un estuvo hace, montón. Ujú. sí, estuvo haciendo un reto de 21 días de meta, que es una meditación del amor y la compasión, y todo suena como, bah, esto para qué se va a servir, sentarte y decirte unas frases, ¿no? Y meditar. En serio que cambia la frecuencia increíble del cuerpo, contigo y obviamente en tu alrededor. Ujú, Porque es ujú. que nos olvidamos que somos carne y somos agua y sangre, no sé qué, pero el Es porcentaje más energía. alto de lo que somos es energía. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que como no se ve, se nos olvida. Pero ujú. la energía lo es todo. Y la energía se nutre de lo que hago, lo que veo con la gente que me relaciono, eh, los inputs de fuera y obviamente el cómo yo la cultivo dentro. Claro. Entonces, yo creo que esos tres recursos así a bote pronto pueden ser porque son además para cualquier persona que aterrice y no haya hecho nada. Qué bien, Sandra, muchísimas gracias. A ti, guapa, y a vosotros por escuchar. Han salido aquí unos cuantos temas melones, ¿eh? Aquí yo creo que vamos a tener que hacer entrevista 2, entrevista 3. Bueno, es un placer Bueno, conversar contigo. Es un placer conversar contigo.
Y Aquí veníamos a abrir melones, ¿no? ¿Cómo eso no? es lo que nos gusta. Muchísimas gracias de nuevo, Sandra. Muchísimas gracias. Y Igualmente, un muchísimas gracias a besito. todos por escuchar. Os espero en próximos capítulos. Adiós. Besito. Besito, besito.